Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Empezamos el webinar. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto conocerles a todos, bueno, tenerlos presentes en este webinar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Araceli Atencio, yo soy ingeniera industrial. Bueno, hoy estaré acompañándoles en la moderación del siguiente webinar. Como título tenemos Market Basket y recomendación de productos en retail, una revisión de casos. El día de hoy tenemos la presencia de Luis Cajachau para esta ponencia, quien nos va a estar brindando sus conocimientos en torno a este tema. Les pedimos a todos, por favor, que mantengan en silencio sus micrófonos y hagan sus preguntas al finalizar todo el webinar. Conozcamos un poco más de Luis Cachagua. Luis actualmente se desempeña como consultor senior data scientist para América Latina y el Caribe y es miembro del Centro de Excelencia de Américas en Teradata. Ha desarrollado e implementado proyectos analíticos en varios países de la región. Tiene una trayectoria de más de 15 años extrayendo valor de los datos en empresas de los sectores financieros, seguros, telecomunicaciones, manufactura, retail, salud, gobiernos y otros. Cuenta con un máster en minería de datos e inteligencia de negocios de la Universidad Complutense de Madrid, una maestría en gestión de las tecnologías de información en la Universidad Mayor de San Marcos y culminó la carrera de Ingeniería Estadística en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como docente en la maestría en Data Science de la UPC y en el MBA Convención de Business Analytics de la Universidad del Pacífico. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el accionamiento del Market Basket y recomendación de productos. Revisaremos también algunos mitos y cómo algunos negocios retail utilizan los resultados de la analítica en la vida real. Les recomendamos, por favor, si tienen alguna consulta, indicarlo por el chat. Bueno, eso sería todo. Bienvenido, Luis. Te damos la bienvenida a esta ponencia. Muchas gracias, Araceli. ¿Se me escucha bien? Correcto. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar de nuevo frente a la comunidad, acompañándonos todos ahora eh, en estos momentos que, bueno, son un poco complicados, pero ahí estamos para apoyarnos entre todos. Y sobre todo agradecerles, ¿no?, por la invitación y agradecerles también a los participantes por donar un poquito de su tiempo y hacerse un espacio. Veo que hay varias personas conocidas, me da gusto volver a saber de ellos. Espero que se encuentren bien todos. Y nada, vamos a entrar en detalle. Como lo comentamos, en esta sesión vamos a hablar un poco de Market Basket, recomendación de productos y vamos a hablar de algunos mitos, ¿no? No quiero spoilear nada, esto de mitos tiene ahí una historia muy conocida que hoy seguramente a muchos de ustedes les va a sorprender que vamos a tumbarnos ese mito. También vamos a hablar un poco de accionamiento de los insights en este tipo de modelos o proyectos y luego al final recapitulamos con algunas conclusiones, ¿no? Antes de comenzar la sesión, pongo este slide un poco para tener claro sobre qué terreno andamos, ¿no? Primero que nada, opiniones tenemos todos. En esta sesión seguramente en algún momento voy a emitir alguna opinión desde mi punto de vista o desde mi experiencia, lo que no necesariamente coincida seguro con la experiencia que tienen ustedes o con el punto de vista de las situaciones. Sin embargo, hay algunas cosas que son hechos, ¿sí? Entonces, hay cosas que son hechos, con lo cual, si algo es un hecho, todos lo podemos ver de distinta manera, pero eso no quita que eso sea un hecho. Sobre todo vamos a hablar en este caso del mito, y por eso cada uno puede darle la interpretación que quiera, pero vamos a trabajar en algunos puntos, vamos a resaltar qué cosas son hechos, ¿no? Y sobre todo que no solamente hay dos puntos de vista, pueden haber muchos puntos de vista en general, y la idea justamente es que nosotros al estar en comunidad podemos compartir esos puntos de vista y enriquecer un poco más todo lo que sabemos, lo que conocemos desde nuestra experiencia, ¿no? Para poder aprender un poquito más. De hecho, a mí me gusta participar en este tipo de eventos en comunidad. También me gusta enseñar justamente para seguir aprendiendo, para nunca dejar de aprender, ¿no? Bueno,
vamos a pasar entonces ahora sí al primer tema. Esto no es una clase, no se trata de entrar a profundidad. Me gustaría en algún momento hacer otro taller con algo de coding, pero la verdad es que quería que esta charla sea mucho más introductoria, mucho más genérica y enfocarnos en cosas que aparte del código sí son importantes, ¿no? Entonces, si alguien nunca ha escuchado hablar de lo que es Market Basket Analysis, se lo explico muy rápido para los que ya lo sepan o lo conozcan de sobra. La explicación no va a ser muy larga, ¿no? En general es una técnica que lo que busca es entender la afinidad entre productos, también se llama o se conoce como análisis de asociación, reglas de asociación. Y en general podemos tener una representación gráfica como la que tenemos aquí, ¿no? Un grafo armado que puede ser construido utilizando los tickets de compra, ¿no? Entonces, si ustedes van a un supermercado, que es el ejemplo que está graficado aquí, ustedes pueden comprar cada uno, cada vez que va al supermercado, posiblemente compre distintas cosas, ¿no? Entonces, cada visita al supermercado genera un ticket y si ustedes han comprado, por ejemplo, galletas, frutas, verduras y pan, eso es un ticket, ¿no? Entonces, esto se armó eh, juntando información de varios meses de transacciones, con lo cual hay bastantes millones de tickets resumidos en un gráfico. Y lo que tratamos de ver es generalmente qué es lo que las personas compran a la vez y dónde están las relaciones más fuertes, ¿no? Y en este gráfico tenemos mucha información. Por un lado, el color, la intensidad del color y el grosor de la flechita indica que la relación es más fuerte, con lo cual las relaciones rojitas y con la flechita gruesa significa que la relación es muy fuerte, ¿no? Que esa ocurrencia, esa coocurrencia entre los productos ligados se da mucho, con una mayor frecuencia. Si es más amarillo, si es más delgadito o simplemente si no se ve el enlace, significa que no hay tanta relación, la relación no es tan fuerte, ¿no? Entonces, eso significa. Por otro lado, el tamaño de las palabras que aparecen ahí y también el tamaño de los noditos, de las bolitas que aparecen ahí, representan la cantidad la frecuencia de compra de esos productos. Entonces, por ahí los productos más comprados o que más aparecen en los tickets, y esto también está a nivel de categorías, ojo, no está a nivel de SKU, porque esa es otra, ¿no? Los análisis de afinidad se pueden desarrollar a muchos niveles. Y ahí es donde está el primer reto cuando uno hace uno de estos análisis, por ejemplo, en un supermercado. Normalmente lo que tenemos son jerarquías, ¿no? Jerarquías de productos. Entonces tienes categorías que son esto que está representado aquí como cosas mucho más genéricas. Dentro luego tienes otro detalle, por ejemplo, dentro de galletitas, dentro de, por ejemplo, jabones o limpiadores, dentro de limpiadores, por ejemplo, puede haber una subcategoría, ¿no? Limpiadores de vidrio, limpiadores de la vajilla, detergentes, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, una jerarquía y uno puede elegir a qué nivel quiere hacer el análisis de afinidad, porque también ese es otro, ¿no? A veces tenemos el nivel SKU, que es el máximo detalle, que la misma gaseosa en una presentación de medio litro y una presentación de 1 litro son diferentes, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta qué tipo de jerarquía o a qué tipo de nivel queremos hacer la afinidad. Y más adelante vamos a ver por qué definir eso es súper importante dependiendo del caso en el que estemos trabajando. Pero bueno, entonces le estaba explicando un poco que en este diagrama tenemos diferentes tamaños dependiendo de la frecuencia y hay una información más que puede estar pasando desapercibida, que es el color del nodo. El color del nodo ahí representa que forman parte de un clúster, con lo cual, si ustedes se fijan, estos verdes oscuros que tenemos más o menos al centro son alimentos en general. Lo que tenemos en azul, para el lado derecho, en azul un poquito más oscuro, pueden ser lácteos, ¿no? O algo relacionado con temas de desayuno. Y lo que tenemos a la derecha, pero arriba, la mayoría son productos de limpieza o cosméticos, ¿no? Y para la izquierda, el azul claro también, por ahí tenemos lo que son carnes para arriba y también por la parte de abajo, ¿no? Y hay algunos que por ahí tienen otra coloración. Entonces, esto no se hace intencionalmente, esto también, digamos, hay unas capacidades que nos permiten hacer un clustering de grafos y que, digamos, entre los productos que encuentran mayor afinidad,
los va agrupando también. Entonces, bueno, pero lo más importante de todo esto y cómo se interpreta un análisis de afinidad es de esta manera, ¿no? Entonces, si una persona ha comprado frutas sueltas, por ejemplo, la probabilidad de que compre verduras sueltas también va a subir bastante. ¿Por qué? Porque en general muchas personas compran esos dos productos, ¿no? Esa es como la definición. Ahora, ¿cómo se construyen todas estas relaciones? Hay muchos algoritmos que nos permiten construir estas relaciones, ¿no? Por un lado tenemos el algoritmo a priori, por otro lado tenemos el Frequent Partner Growth, que hay algoritmos específicos en diferentes lenguajes o diferentes productos de mercado implementados con ese algoritmo, y otro que es el Direct Hashing Pruning. Básicamente, cuando tienes cientos de miles de productos o millones de productos distintos, es un poquito más complicado hacer las combinaciones de todos contra todos, así que hay algoritmos que, por ejemplo, van buscando los más frecuentes y van haciendo los enlaces más rápido, ¿no? De manera que no es tan importante las relaciones pequeñas. Entonces, así se gana tiempo también. En general, el Market Basket Analysis es este análisis un poco más sencillo, ¿no? Y a veces se confunde con el otro análisis que es como una evolución, que es la recomendación de productos. Es decir, hay gente que hace un análisis Market Basket y de ahí ya comienza a generar accionamiento. Por ejemplo, si ya compro fruta, le puedo dar un cupón para que la siguiente vez que venga al mercado tenga un descuento en verduras, por ejemplo. Y no es que esté mal, ojo, pero es distinto hablar de Market Basket Análisis que hablar de recomendación de productos, que es, digamos, un análisis un poquito más sofisticado, ¿sí? En recomendación de productos, lo que nosotros buscamos, obviamente, y también hay una diferencia, ¿no? En Market Basket Analysis nos referimos un poco a la técnica analítica y en recomendación de productos estamos orientándolo mucho más a lo que es la operacionalización. Entonces, por acá, en este caso, por eso tiene un accionamiento que tiene KPIs de negocio, ¿no? Generalmente las empresas, organizaciones buscan hacer recomendación de productos, sobre todo hoy en día en el mundo digital que es más sencillo, con diferentes fines, ¿no? Para generar más rotación de stocks, para que salga más rápido la mercancía, para generar más ventas orgánicas también, o sea, si le doy un cupón para que venga la próxima vez con un descuento, estoy generando una futura venta también, ¿no? O venta cruzada directamente, ¿no? Cuando empaquetamos productos que pueden ser vendidos juntos y tener una mayor efectividad que si los vendemos solos. También otro objetivo es aumentar el ticket promedio por cliente porque venía a comprarme un producto y ahora me está comprando más productos, ¿no? También mejorar la experiencia del usuario. Ojo, el tema de recomendación de productos a veces ayuda a que el cliente sienta que uno lo entiende, que cuando se está comprando, por ejemplo, una laptop y le pones al costado la mochila porta laptop o un mouse bonito que está relacionado, que hace juego con el producto que se está comprando, el cliente, digamos, se siente más motivado o le facilitas la vida, ¿no? Porque está comprando algunas cosas adicionales que le sirven a él. Entonces, también eh, podemos malograr la experiencia del usuario si le recomendamos cosas que no son relevantes, ¿no? Y ahí hay un concepto que es la relevancia que lo voy a tocar un poquito más adelante, ¿no? Por otro lado, también podemos personalizar una oferta, digamos, es otra forma de verlo, que la persona sienta que lo conocemos mejor. Y esto de la relevancia que mencionaba, es que no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Que todos los días puede ser que estén recibiendo llamadas de empresas que les quieren vender algo y a la vez reciben correos electrónicos a cada momento de empresas de las que ustedes son clientes o quizás ni siquiera son clientes y ni siquiera quieren ser clientes por último, que todos los días les están bombardeando con ese tipo de ofertas. Y a la mayoría de personas creo que eso no le incomoda, no le molesta, simplemente no abren el correo y se acabó. Pero sí hay gente a la que algunas de esas cosas pueden llegar a incomodarlos porque, digamos, estás revisando tu correo porque esperas algún mensaje importante o tienes el correo del trabajo o a veces el personal ahora que se está convirtiendo en el trabajo con esta frontera tan difusa que se hace entre la vida personal y laboral,
pues de repente te comienzan a invadir la bandeja con mensajes que realmente no te vas a comprar, ¿no? Y ahí también pienso un poco en las plataformas de video que ya rechazaste o ya saltaste 1000 veces el mismo video que te están poniendo y te lo siguen poniendo. Entonces, no sé, hay gente que piensa que en algún momento la persona va a caer y en realidad no. Si ya te dije no 500 veces, me estás mostrando otras 1000 veces más la oferta, no significa que en algún momento te vaya a decir que sí, ¿no? Entonces, la relevancia es darle una oferta al cliente que él valore y que él sienta que es adecuada, ¿no? Y bueno, como es la recomendación de productos está mucho más orientada al accionamiento, hay cuestiones importantes que hay que tener en cuenta para poder implementar una estrategia de recomendación de productos. Por un lado, ¿por qué canal se va a hacer? Y hoy en día tenemos un mundo omnicanal, con lo cual tenemos posibilidad de hacer recomendaciones de productos en la página web, en la app, eh, en una intranet en particular que tengamos, por correo electrónico, le podemos mandar un mensaje a su casa, en los supermercados también le puedes dar un cupón para la siguiente compra, o le puedes empaquetar los productos. Entonces hay una gran cantidad de canales que se pueden utilizar para poder implementar la recomendación de productos. También depende del tipo de producto o negocio. Y acá voy adelantando algo que va más adelante. ¿Por qué depende la estrategia de recomendación del tipo de producto? Pues porque no es lo mismo que tú seas un supermercado que le puedes sugerir a la persona que la siguiente vez que venga se siga comprando las mismas galletas que compró, o la misma marca de leche, o el yogur, o las galletas que compró, porque en supermercados las compras son recurrentes. Pero en una librería o en Netflix, por ejemplo, en un recomendador de películas, no es que todas las semanas vas a consumir la misma película. Ahora, eso también tiene por ahí sus detalles, ¿no? Porque, por ejemplo, si bien es cierto, en libros no vas a comprarte tú todas las semanas el mismo libro, puede ser que te compres otro libro del mismo tipo para regalar, con lo cual puede haber algún nivel de repetir el producto, pero aquí lo que quiero establecer es que es muy distinto hacer un modelo para un supermercado o para cualquier otro tipo de negocio con distintos tipos de características, no solamente el tema de repetir, sino la frecuencia de compra, digamos, cómo utiliza, cómo va a utilizar, cómo piensa utilizar el producto. Y de hecho hay algunos productos que las personas compran una sola vez y es muy difícil que lo estén comprando a cada rato, con lo cual, eh, por ejemplo, el tema de productos de telecomunicaciones, algunos productos financieros pueden ser como para repetir, otros no tanto, ¿no? Son, digamos, más a largo plazo, ¿no? Un hipotecario, por ejemplo, no es que todos los meses te vayan a estar pidiendo un hipotecario. Entonces, en ese sentido, es muy importante tener en cuenta una lógica que nos permita definir bien cómo armar una estrategia de recomendación adecuada para el tipo de producto que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? O las categorías. Además está lo que viene a ser la propuesta de valor, o sea, ¿qué es lo que tú le estás ofreciendo al cliente como propuesta de valor? ¿Por qué le conviene a él esa recomendación? No solamente es mantener lo mismo, ¿no? Y puede ser que si tú descubres que una persona que compra un producto y a la vez la mayoría de la gente compra otro producto, si tú no le haces ningún tipo de descuento, puede ser que la gente comience a comprar, pero de tu lado también puede ser que haya un interés de posicionar alguna otra cosa más como un descuento o para generar mayor rotación. Entonces, hay que definir muy bien esa propuesta de valor. También la oportunidad, el momento en el cual tú se lo recomiendas. Y vamos a ver un poco en los ejemplos de accionamiento, que hay distintas formas de llevar a la práctica, a la ejecución estas recomendaciones de productos. Y ahí el objetivo principal es diseñar una estrategia donde la recomendación llegue en el momento más oportuno. Porque ya les decía, ¿no? Es distinto que tú pongas un pack de productos
en la web o en la góndola del supermercado, a que le des un cupón para que venga otra vez o le envíes por correo una lista de productos con oferta para que en algún momento se acerque a comprarlo, ¿no? Entonces, en qué momento le llega a la persona esa recomendación también es importante y también depende del tipo de producto. Y por otro lado, no menos importante, la diferenciación. O sea, que lo que tú estás haciendo realmente el cliente lo vea como distinto a lo que le pueden estar ofreciendo a todos los demás, ¿no? Que a veces eso también genera este cansancio en las personas de todo, por ejemplo, todos los bancos me dan la misma oferta de valor, todas las empresas, todas las telcos me dan la misma oferta de valor, con lo cual resulta difícil diferenciarse del resto. Entonces ahí también toca aplicar estrategias un poco más creativas, ¿no? Eh, Ahora, a la par de estas definiciones de recomendación de productos, vienen también los algoritmos que se utilizan. Y a veces tenemos una tendencia nosotros a creer que todos estos aplican en las mismas situaciones y podemos utilizar cualquiera de los algoritmos, por ejemplo, para atender el problema de recomendación de películas, pero también lo mismo para atender el problema de recomendación de productos en un banco o lo mismo para atender la recomendación de productos en un supermercado. Y la verdad es que no. La verdad es que en distintos casos, cada uno de estos algoritmos tiene una razón de ser, tiene, eh, cobra una cierta importancia en la medida que está más relacionado a las características de cómo uno está pensando hacer la recomendación. Esto vamos a ir un poquito más al detalle en otro diagrama que tengo, donde hablamos un poco de cuáles son los criterios para una recomendación y a veces podemos considerar varios criterios a la vez, ¿no? Pero bueno, para irlos explicando muy rápido, tenemos técnicas de filtrado colaborativo. Estas dos primeras, esta segunda y la tercera, son más que nada para ver distancias y para ver qué tan parecidos son, por ejemplo, ciertos productos con características para poder ofrecer productos que sean similares, ¿no? Aplican mejor en ese tipo de casos y también a veces se pueden utilizar para poder ver similaridad también entre clientes. Los clientes con iguales perfiles podrían consumir los dos productos, ¿no? Ahora, la de cada vecinos más cercanos aplicaría mucho más, ya en este caso centrado en los usuarios también, para ver personas, lo que compran otras personas similarmente y poder hacer esas recomendaciones. Y todo lo que tiene que ver con matrices de factorización o factorización de matrices está más relacionado a armar una matriz gigante donde estén por un lado quizás los clientes o los usuarios y por otro lado los productos, las recomendaciones, las calificaciones. Pues podemos armar la matriz de muchas formas distintas y en cada caso vamos a elegir un algoritmo que esté más cerca a lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Si la matriz resulta no ser definida positiva, vamos a utilizar quizás la penúltima. Cuando veamos que sí hay una cantidad, la matriz está bastante densa, no está tan llena de ceros, podemos usar componentes principales. Si está súper llena de ceros, es muy dispersa. Eso generalmente pasa con los productos que tienen baja rotación. Podemos utilizar el primero, que es la descomposición valores singulares, ¿no? Y bueno, entonces hay muchos métodos para poder aplicar dependiendo de las características que tengan los datos con los que estamos trabajando. Al final, hay más, las redes neuronales, el mismo aprendizaje por refuerzo, hay muchas otras cosas más que se pueden utilizar, pero el objetivo de esta charla no es tan técnico porque de esto luego ustedes les voy a pasar una lista con la presentación de enlaces donde van a poder entrar a mirar, por ejemplo, implementaciones en diferentes lenguajes en R, en Python de estos algoritmos, ¿no? Por ahora, asumamos que esto ustedes lo pueden llegar a aprender a nivel de código, ¿no? ¿Y dónde está lo importante? Lo importante está en armar estrategias que sirvan que sean idóneas para resolver el problema de negocio. Y acá traigo a la mesa uno de los casos de los que me gusta mucho hablar. Si alguno ya me escuchó hablando de esta competencia, pido disculpas por ser repetitivo.
Pero bueno, no sé si ustedes, la mayoría lo saben, hace bastantes años ya, por los 2010, 11, 12, Netflix organizó una competencia, no, perdón, el 2009, ahí está, ¿no? El 2009 organizó Netflix una competencia y ofreció $1 millón para construir un algoritmo de recomendación, ¿sí? Estamos hablando de otra época, hoy Netflix ya tiene una plataforma de recomendación bastante más compleja de lo que en ese momento lo tenía, y ellos lo que organizaron es una de las primeras competencias mundiales analíticas con ese premio pues gigante y tan apetecible, ¿no? La idea era que con un conjunto de datos que ellos brindaron, las personas pudieran construir el mejor algoritmo de recomendación posible, de manera que coincidiera un poco con el conjunto de datos que ellos se estaban reservando para testear el modelo. Y bueno, finalmente, entre los finalistas, el primer puesto se llevó $1 millón, ¿no? Y Netflix, bueno, se quedó con los distintos modelos ganadores, pero el problema es que cuando quisieron implementar ese modelo por el que dieron un premio de $1 millón, no era tan efectivo, no era tan viable, quizás como otros algoritmos de la competencia. Y a veces nos pasa esto, que por construir algo que tenga el máximo nivel de precisión, exactitud, F1 y bueno, un montón de indicadores más, terminamos haciendo algo que sea ineficiente. Y no hay que perder de vista esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la recomendación? Más allá de coincidir o de tener el máximo nivel de precisión, lo que se espera es que dé las recomendaciones oportunamente para que las personas puedan utilizarlas. Y ustedes, seguramente muchos de ustedes son usuarios de Netflix. Hoy en día, cuando ustedes miran películas, te muestran menús y utilizan distintas cosas, ya no solamente el tema de recomendación, sino incluso llega a un nivel de personalización que las imágenes son distintas dependiendo del perfil que te han hecho y todo esto, ¿no? Los thumbnails, las miniaturas, le cambian la imagen para personalizarlo más todavía a lo que tú priorizas seguramente de acuerdo a los análisis que han hecho ellos, ¿no? Entre otras cosas, de agrupar por categorías, agrupar por cosas, películas o series que otras personas también han visto y un montón de criterios más, pero en ese momento, y todo esto, ojo, cuando uno ya va mirando, va haciendo clic, va entrando y digamos, no voy a ver una película, pero quiero ver el tráiler, entonces sigues alimentando y ese modelo que se sigue alimentando de información tiene que ejecutar rápido, tiene que incorporar esa información porque a medida que el usuario va dando más feedback, el modelo se va haciendo más inteligente y va acercándose más a lo que a esta persona le gustaría, ¿no? Eso en el mundo ideal también, pero todo eso tiene que ser rápido, ¿no? Si vas a ejecutar con la nueva información un algoritmo que se demora 1 hora en correr, pues no sirve para nada porque la persona sigue sapeando y sigue buscando algo que le interese. Y si no encuentra algo que le interese, pues va a dejar la plataforma, ¿no? Entonces, la oportunidad de mostrar la recomendación, la rapidez de la ejecución, pesa mucho más que el modelo sea tan preciso, ¿no? Entonces, ese trade-off a veces es complicado y hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, esto, un caso de la vida real y corolario, esta empresa que ganó $1 millón utilizó el premio para generar una startup que vende recomendación para distintas empresas. Parece que estas personas se dieron cuenta también de que, primero, que son buenos para hacer el algoritmo, está perfecto eso, pero también que querían brindar ese servicio, porque claro, como ellos son los buenos, el hecho de ir empresa por empresa, construir algoritmos de recomendación para que estas empresas se los queden, como que no era, el negocio no era tan apetecible como crear ellos mismos su organización y que ofrezcan modelos as a service. O sea, tu empresa, en vez de yo darte un modelo, de armarte un modelo personalizado, de armarte un traje a la medida, mejor me das tus datos, yo ejecuto una recomendación dependiendo de tu negocio, dependiendo de tus datos, y esa recomendación te la vendo, ¿no? Entonces, cada consulta o por todo el proceso que estamos haciendo, me tienes que pagar. Entonces, es un negocio
cautivo, ¿no? Donde estás mensualmente le estarás cobrando a esa persona y no solamente una implementación. Entonces, fíjense que hay varios detalles, varios aprendizajes que salen de todo esto que pasó en la historia, ¿no? Antes de pasar a los siguientes puntos, quisiera sondear si hay alguna pregunta dentro del público, si alguien quisiera, ¿hay alguna consulta en el chat? Sí, Luis, hemos tenido algunas consultas, te apoyo ahí con alguna de ellas. Te Perfecto. indico. A ver, nos pregunta Irwin, ¿cómo se monetizan estas implementaciones en la vida real? Muy bien, vamos a hablar un poquito más de esto adelante. No hay que adelantarse a la presentación, no quiero spoilear. Bueno, algo he ido comentando, pero bueno, vamos a entrar a detalles un poquito más específicos, justo es lo que viene a continuación. ¿Alguna otra? Sí, Jürgen nos pregunta sobre la estrategia y formas de entregar valor a los productos, así como la diferenciación forman parte de la analítica de datos. ¿No serían más un trabajo del área de marketing complementando el modelo de recomendación de productos? Muy buena pregunta. Y mi respuesta es, Data Science is a team sport. Data Science es un trabajo de equipo. Porque, y eso, a eso un poco va esta charla, ¿no? Yo realmente, la mayor parte de mi trabajo es estar codeando y armando proyectos enmarcando, o sea, todo cuánto va a costar el proyecto, cómo se va a hacer, en cuánto tiempo, y luego el trabajo de irlo haciendo, pero al final todo se trabaja en equipo. Yo necesito totalmente de sentarme con las personas que están en el negocio, entender bien lo que quieren, entender cómo lo van a hacer, porque si yo no tengo esos inputs, por más que yo sea el campeón de los algoritmos, o sea, no voy a usar el algoritmo adecuado. Lo voy a explicar un poco con ejemplos, pero voy adelantando uno, ¿no? Caso claro, yo estaba trabajando en un banco, lamentablemente por temas de confidencialidad no puedo decir los nombres de las empresas y a veces ni siquiera el país porque a veces hay tan pocas empresas de un tipo en un país que es muy fácil saber cuál es, ¿no? Pero bueno, estaba trabajando yo en una empresa específica del sector financiero y ellos me decían que querían hacer la siguiente mejor oferta, o sea, una recomendación de un producto, ¿sí? Entonces, para construir esa recomendación de un producto hay que hacer un montón de cosas, hay que tomar en cuenta un montón de detalles, desde la misma concepción, el entendimiento del problema, el cómo armar los datos, el cómo obtener los resultados y cómo, porque los resultados, tú puedes tener un montón de resultados para un cliente que tiene un journey, por ejemplo, primero abrió una cuenta de ahorros, luego sacó un plazo fijo, luego te compró una tarjeta de crédito y la siguiente mejor oferta sería, no sé, una inversión, eh, otro tipo de producto, un seguro, por ejemplo, el seguro de la tarjeta de crédito. Entonces, ¿cuál es la siguiente? Y él quería uno, ¿no? Entonces, o sea, a ver, hay que entender muy claramente ese requerimiento de negocio, que yo quiero que sea uno porque quiero la bala de plata, no quiero estarle tirando 40 cosas. A diferencia de muchos otros del mismo sector, en el mismo país, otras empresas quieren las tres primeras recomendaciones. Y ahí también hay que personalizar el análisis, el algoritmo, todo lo que vamos a hacer gira alrededor de cuál es el resultado que quiere y cómo lo quiere accionar esta persona. Y es totalmente distinto, por ejemplo, a un Netflix. Un Netflix no te dice, quiero una película, ¿qué es lo que va a ver esta persona? No, Netflix te quiere mostrar un montón, pero en cada categoría tienen que priorizar y ponerte en el primer recuadro el caballo ganador, ¿no? Te va a poner un montón más, pero el primero es el que como que tiene más prioridad. Entonces, el mismo algoritmo que yo use, en ese caso me tiene que generar bastantes opciones. Obviamente, también con un nivel de priorización, pero tengo que ver las varias opciones que hay. Entonces, con esto, insisto en que toda la construcción que nosotros hacemos de un modelo, desde entender la situación claramente, y bueno, el algoritmo sí es chamba directa nuestra, pero luego también pensar en cómo se va a implementar, en quiénes lo van a usar, en cómo lo van a usar, es súper importante para construir el modelo. Eso no debe quedar fuera, o sea, eso no, uno no debe decir, no, pero esa es responsabilidad de X área porque pasan dos cosas, ¿no? Primero,
todo esto, los proyectos analíticos, el obtener valor a los datos, es un trabajo de equipo, por un lado. Y por otro lado, si no tenemos ese input de cómo va a utilizarse ese modelo, nosotros puede ser que no hagamos un modelo tan eficiente. Pero al revés, si el modelo que hicimos no genera valor al negocio, o la gente que lo recibe no lo sabe usar o no sabe cómo accionarlo, nosotros perdemos credibilidad, perdemos capital político, perdemos, nuestro trabajo pierde peso, ¿no? Y va a valer más lo que diga una persona con olfato de negocio que lo que digan los datos, ¿no? Entonces, como muchas veces pasa en las organizaciones. Entonces, es importante que nos metamos a generar impacto en el negocio, ¿no? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Luis, tenemos dos como para finalizar esta primera etapa. Ofelia nos consulta, ¿qué algoritmo podemos usar para conocer en qué momento ofrecerle un producto al cliente? Muy buena pregunta también. ¿En qué momento? Claro, porque una cosa es analizar los datos históricos y ver qué tiene afinidad, y otra cosa muy distinta es en qué momento se lo ofrezco. Y hace un par de años ya, justamente una empresa se acercó, tampoco puedo decir cuál es, se acercó a nosotros para hablarnos un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo puedo hacer para saber el mejor momento? Y el mejor momento tiene un montón de aspectos. Justo hablé hace un momento de un journey de producto. Entonces, él lo quería a ese nivel. Voy a hablar primero de esa casuística. Para poder hacer un análisis de journey de producto, o sea, primero compra este producto y luego esto y luego esto, lo único que tenemos que hacer es construir esas rutas más comunes. Y aquí hay algo que muy poca gente utiliza, que es el análisis de secuencias. Nosotros tenemos una función en SQL que se llama Empath, que es súper potente, que obviamente se puede implementar también utilizando un montón de joins recursivos en SQL, pero en lo que consiste es en poder ordenar secuencialmente qué es lo que pasa en el tiempo, abstrayéndose del tiempo que pasa, ¿no? De acá seguramente la gran mayoría de gente que ha trabajado con datos trabaja un esquema de variables, que es como siempre hemos hecho las cosas, que es decir, en enero tuvo tantas cosas, tantos depósitos, tantas llamadas, tantas compras y todo esto, y en febrero tuvo tantas, y hace un análisis histórico, y vive en tal región, entonces trabaja mucho en base a variables, ¿no? Este tipo de visión de análisis no trabaja en base tanto a variables, sino en base a secuencias. Entonces, ordenas todas las cosas que ha hecho el cliente en el tiempo y miras y te abstraes del tiempo que pasó. Entonces, y esto nos sirve un montón, lo hemos probado con mucho éxito para lo que es fuga de clientes o para el camino hacia la compra, el camino hacia el fraude, el camino hacia la adquisición, el camino hacia la renovación, el camino hacia el upgrade, porque lo que vas viendo es qué es lo que más común que pasa con la mayoría de clientes antes de que suceda algún evento en particular y te abstraes del tiempo y te das cuenta que a veces esa visión de cortar cada mes o cada semana las variables, a veces perjudica porque pierdes esa perspectiva, ¿no? De que el cliente primero tuvo un problema de calidad de una llamada, por ejemplo, o tuvo un cobro indebido en el banco o en el seguro. El siguiente evento es que el cliente llama por teléfono. El siguiente evento es que el cliente, al no recibir una respuesta oportuna, presenta un reclamo. Y el siguiente evento. Y a veces entre esos eventos pueden pasar horas, pueden pasar días o a veces pueden pasar semanas. Y cuando uno comienza a cortar la información mensualmente o semanalmente, se pierde esa perspectiva de journey. Entonces, es muy interesante armar estos caminos, tirando la información por cada cliente de todas las fuentes de información, armando un repositorio de eventos y comenzar a construir esos viajes. Entonces, y una vez que uno ya tiene esa fuente de información, puede ir construyendo qué es lo más frecuente, ¿no? Que una persona abra una cuenta de ahorros y tan. Eso es como lo más frecuente. Pero también lo segundo más frecuente es que la persona empiece directamente con una tarjeta de crédito. No empezó con una cuenta de ahorros, empezó con una tarjeta de crédito. Y después, teniendo la tarjeta, se dio cuenta que le era más fácil si tenía la cuenta de ahorros. Y hay gente que comienza con una cuenta de pago de haberes, que es un producto distinto, ¿no? Entonces, y así. Lo mismo en telefonía, lo mismo en otros tipos de negocios, ¿no? El momento oportuno se puede definir ahí. Si ya compró esto y ya compró esto, el siguiente producto que le puedo ofrecer es este.
Es una forma de ver las cosas. Ahora, me muevo a otro ámbito donde juega el momento oportuno. Que esto pasa mucho en empresas de telecomunicaciones, ¿no? ¿En qué momento debería ser más adecuado llamar a un cliente para ofrecerle algo? Es algo totalmente distinto, estamos hablando de en qué momento del día. Y las telcos, bueno, antes tenían más, ahora no tienen tanto, ¿no? Pero todavía igual algunas personas siguen haciendo llamadas. Entonces, si yo soy la telco y veo que el cliente tiene varias llamadas concentradas de 8 a 9 de la noche, posiblemente sea el mejor horario para llamarlo porque veo que ahí está usando el teléfono, ¿no? De 7 a 9 de la mañana nunca ha hecho ninguna llamada. ¿Por qué? Pues posiblemente porque está manejando o porque, no sé, está preparándose el desayuno, quién sabe. Entonces, hay algunos indicios que nos pueden también dar el mejor momento del día, que también se puede extrapolar de otra información que puede tener otro tipo de empresa, ¿no? Entonces, depende mucho de eso. A veces las aplicaciones móviles también ayudan un poco a traquear la actividad del cliente. Los clientes aceptan que toda la información del móvil pueda ser vista por la aplicación, si es que está en los términos y condiciones, y a veces eso hacen las organizaciones también para obtener esa información, ¿no? Entonces, de estas dos formas se puede encontrar el mejor momento y, bueno, hay algunas otras maneras más para poder, y hay otro criterio más que es el de la oportunidad, ¿no? O sea, tú cuando te sientes con una persona de un supermercado o de un home center o de alguna empresa de estas que venden mucho de los productos que distribuyen, esta gente también tiene una cierta experiencia, ¿no? Y yo en algunos casos he conversado con gente que decía, no, mira, a mí me conviene darle un cupón para la siguiente compra porque me conviene que él regrese. Y hay otras personas que decían, no, yo quiero empaquetar y yo quiero dar en ese mismo momento porque quiero elevar el ticket ya, ¿no? Entonces, son dos puntos de vista, hay muchos más, obviamente, y aparte juegan otros elementos más, ahorita lo vemos, pero también ese es otro criterio más, ¿no? Entonces, el negocio tiene mucho que decir dependiendo de todos los factores que nosotros hemos hablado. ¿Alguna pregunta más? Sí, Luis, como bueno, hasta ahora en el chat, la última pregunta sería, ¿cuál es la mejor estrategia para recomendar compras de una sola vez o pocas veces como un departamento? Muy bien, buena pregunta también. En general, cuando son, por ejemplo, libros, películas, se utilizan ciertas aproximaciones, no es una, justo hace un rato estaba hablando del caso de Netflix, se usan ciertas aproximaciones que convienen más. Por ejemplo, el de afinidad es una, ¿no? Porque si alguien compró una cosa, también se le puede recomendar otra. Esa sirve porque sirve para cosas que se compran una sola vez, ¿no? Si alguien se compró un pacto de libros y hay dos que, digamos, o sea, hay muchas personas que se compraron varios libros y coinciden, entonces si tú te compras uno, te pueden recomendar otro parecido. Ese es un criterio. Otro criterio es people like you, ¿no? Si la empresa en cuestión tiene tus datos, tu edad, tu nivel socioeconómico, tu tipo de tarjeta, puede ser una tarjeta Platinum posiblemente, entonces te conoce, te hace un perfilado y dice, ¿qué es qué libro, qué tipo de libro, qué tipo de película ven las personas, digamos, con estas características? Es people like you, ¿no? Entonces se puede utilizar eso también. Y otro que se puede usar es el basado en features que este libro es de ficción, pero también hay temas de política, hay temas de historia, y este otro libro, digamos, tiene un índice de similaridad bastante alto, también se lo puedo ofrecer. Y ahí, estos tres criterios pueden ser independientes o pueden ser combinados. De hecho, vamos a pasar un poco a hablar de eso, ¿no? Justo es la siguiente slide. Hay muchos criterios, acabo de explicar tres, pero son un montón. Y pueden considerar ustedes que son criterios de negocio, criterios técnicos, pueden considerarlos como sea, pero son elementos que juegan al momento de construir esta estrategia de recomendación de productos. Uno de los primeros elementos que juegan aquí son los bestsellers. Entonces, no estamos estamos totalmente fuera de los algoritmos. ¿Qué producto se vende más? ¿Hace sentido recomendar un producto que es el que más se vende o el segundo o el tercero que más se vende? Posiblemente sí,
Y hace sentido por dos razones. Por un lado, que es muy posible que la gente lo termine comprando, pero también por otro lado, porque a veces muchos de estos productos vienen con ofertas. Y acá hablo de dos tipos de casos entonces, de los productos que más se venden sin descuento y también de los productos que vienen con descuento. Porque a veces la gente se olvida, o sea, he visto un montón de gente agarrando todos los tickets y armando sus algoritmos de afinidad y luego su recomendación, hacen su matriz y hacen una recomendación y viene el comercial y dice, ¿y por qué estás recomendando todo esto? Me vas a comenzar a bajar el margen. Además, deberías recomendar esta agua, este papel higiénico, esta leche, este champú y esto y esto y esto y esto que están con el 60% de descuento. Entonces, a veces eso, ¿no? Esa desconexión entre lo que ocurre comercialmente y lo que se mete en un modelo termina pues generando todas estas diferencias, ¿no? Entonces, si uno piensa que va a llegar a una empresa y aplicar un algoritmo como receta de cocina, pues las cosas no van así, ¿no? En general lo que hay que tratar de hacer es un mix para poder combinar distintos criterios. Entonces, comenzamos por el primer criterio, que es este, ¿no? El de debe ser. Otro criterio más, justamente el considerar promociones y o productos de mayor margen. Entonces, acá podemos considerar también el tema o la definición de la afinidad de los productos, ¿no? Entonces, si este otro producto se parece, posiblemente, y acá es donde entran también en los supermercados, por ejemplo, lo que son las marcas blancas, ¿no? Las marcas que brandea el supermercado y que muchas veces tienen que ir a fuerza en las recomendaciones porque obviamente por un lado están a un precio más conveniente y por otro lado le dan un margen más interesante a la cadena de supermercados. Y no solamente pasa en los supermercados, pasa en muchos otros tipos de negocio también. Entonces, digamos, hasta ahí son dos criterios distintos. Luego viene las recomendaciones item, que son las de si las personas compran esto con más frecuencia, tienen una probabilidad alta de comprar esto otro también, ¿no? Entonces es un tipo de recomendación a considerar. Ojo, no estoy diciendo que tengan que utilizar todos los criterios a la vez. Voy a explicar varios criterios y dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de la frecuencia de compra, dependiendo de la recurrencia, dependiendo incluso del mismo valor del producto también, hay que tener en cuenta si aplican uno, aplican dos, aplican varios, ¿no? Y cuando respondí la pregunta anterior, mencioné tres que pueden combinarse o uno puede priorizar, no, me conviene priorizar estos dos, me conviene priorizar los tres y utilizarlos juntos, o me conviene utilizar uno de ellos porque me parece que es más relevante a mi negocio. Eso solo ustedes lo pueden verificar y ahí también entra otra cosa que muy poca gente lo conoce, que es el diseño de experimentos, ¿no? Tú puedes efectivamente desarrollar distintas estrategias, combinaciones de estrategias y mandarlas a competir como oferta comercial y formar tus grupos de control y comenzar a medir qué es lo que realmente aplica a tu negocio. Yo creo que si nos llaman científicos de datos, tenemos que hacer experimentos. O sea, no podemos llamarnos científicos o tener esa palabra científicos si no hacemos experimentación para descubrir lo que realmente sirve, ¿no? Un criterio más, las recomendaciones personalizadas, ¿no? Utilizando People Like You. Esto que les decía, ¿no? De acuerdo a tus características, ya como cliente, al segmento, al valor, a mucha otra información que ellos pueden tener y también te pueden hacer una recomendación de usuario y usuario. Ojo que en la anterior de Market Basket no solamente es Market Basket, porque las item también pueden ser hechas a partir de características similares entre productos, ¿no? Esa es otra. Lo que comentaba también, en el momento en el que te corresponde ese producto. Eso aplica quizás un poco más para penetración de productos que se dan en las empresas de seguros, en las telcos y en los bancos. En los supermercados este journey quizás no aplica tanto porque es otro tipo de venta, ¿no? Entonces hay ciertas situaciones en las que uno u otros criterios sirven más. Y
tenemos segmentación, digamos, como un término genérico, pero acá podemos meter un montón de segmentaciones, hipersegmentaciones, dividir esto ya en grupos específicos dependiendo del tipo de negocio para tener un nivel mucho más personalizado de recomendación, ¿no? Por más que todas las recomendaciones te indiquen dale este producto a un cliente, si al final el cliente tiene unas ciertas características o ya tiene segmentos en particular, pues lo mejor es, digamos, tener recomendaciones distintas por cada segmento y así el nivel de adecuación del cliente, el nivel de relevancia va a ser mucho mayor, ¿no? Ahora, estoy seguro que van a comenzar a aparecer un montón de preguntas en el chat de ¿y cómo se hace para combinar estas estrategias? Bueno, es justamente por eso que la gente que nos metemos a hacer ciencia de datos necesitamos una buena base matemática y estadística, porque tú tienes un algoritmo, tienes una forma para resolver un problema específico y por ahí tienes otro, ¿no? Entonces, ¿cómo combinar ambas cosas? Y hay muchos criterios que puedes utilizar. Puedes utilizar, si matemáticamente los dos mecanismos conversan, puedes sacar un derivado de estas fórmulas y generar tu propio algoritmo de recomendación, que de hecho es lo que hizo la gente que ganó la competencia en Netflix. Entonces, mírense el paper, hay un montón de conceptos matemáticos que entran, que ellos, digamos, definen cómo armar una oferta ideal para Netflix, muy buena, computacionalmente costosísima, pero nada quita que no sea buena. Y, digamos, con menos expertise pueden usar algo como ensamblado, como, digamos, algún otro tipo de método un poco más sencillo, pero realmente esto funciona mucho mejor cuando ustedes tienen, digamos, una base que les permita ver qué cosas conversan y que puedan cuajar y engranar bien para mandar un solo indicador y que no estén lanzando indicadores de probabilidad negativos o cosas de esas, ¿no? Que al final puede ser que perjudiquen en lugar de ayudar. Pasamos a un ejemplo que es el clásico ejemplo de la afinidad de productos. Y acá es donde tengo que venir a comentar esta entrada. Seguramente en algún evento anterior, si ustedes me han escuchado hablando, habré mencionado este caso de los pañales y la cerveza. Si es así, bueno, voy a volver a repetir lo mismo unos minutos. Los que nunca me han escuchado hablar de eso, bueno, este es el blog de Enrique Danz. Esto es una publicación del 2006, hace bastantes años ya, 15 años, sí, van a ser 15 años, donde él un poco trae a la mesa y desmitifica esta mentira del asunto de los pañales y la cerveza, ¿no? Que no es el primero que lo desmitificó, de hecho, Seth Godin, y lo comenta Enrique, lo que pasa es que esta información de los pañales y la cerveza, la mentira detrás se reveló muchos años antes, pero la verdad es que es algo que no mucha gente conoce. De hecho, conozco muchísimas personas que lo primero que enseñan cuando hablan de minería de datos o de ciencia de datos es hablar de la relación de los pañales y cerveza. Y de hecho, aparte del objetivo de esta charla de hablar de recomendación y de afinidad de productos, es un poco romper este mito, pero no solamente apoyándome en lo que dice Enrique, ¿no? Que es real, y a eso me refería un poco al inicio de la charla, cuando decía que una cosa es que yo pienso esto, yo creo esto, ¿no? Y es una opinión, y hay otra cosa muy distinta que es la realidad, ¿no? Y en este caso particular, si ustedes revisan el artículo de Enrique Aister Enlace y entran a buscar las dos fuentes que están ahí debajo, están las narraciones precisas de las personas que participaron un poco en la creación de este mito. De hecho, eh, se dicen muchas cosas de este mito, ¿no? Que fue en Walmart, que fue en Target, que fue en determinada empresa grande. No fue en ninguna de esas empresas, fue en una cadena de supermercados un poco más pequeña. Y realmente
se encontró un indicador, un leaf, digamos, y otros indicadores más, que eran ligeramente altos, pero no eran para nada significativos, ¿no? Sin embargo, estas personas decidieron crear y armar una historia, y seguramente esa historia es la que muchos de ustedes han escuchado, ¿no? De que era ilógico esta relación entre pañales y cerveza, pero luego estudiando el comportamiento se vio que los que compraban eran padres, que como iban a estar el fin de semana en la casa y juntarse con los amigos o simplemente mirar tele y bueno, eran parejas jóvenes y al final terminaban comprando juntos y con los alimentos del fin de semana y todo eso. Y realmente como historia o como sustento, no puedo negar que es bonita, que es bastante poética, pero no es verdad y están ahí los testimonios de las personas que formaron parte de todo esto, de dónde nació. Alguien hizo una historia ligera, otra persona la escuchó, la magnificó un poco más, la armó muy bonito y como argumento de relación, de vender este tipo de análisis, realmente era fuerte, era llamativa, a nadie se le ocurriría relacionar pañales y cerveza, así que funcionaba bien y golpeó bastante, a tal punto que hasta hoy en día yo sigo escuchando gente hablando de esto y a pesar de que es claro que no es verdad y que las personas involucradas han aclarado que no es cierto también. Pero muy aparte de eso, de leer un artículo y de tener evidencia que clarifica que es mentira, pues trabajando en este campo en el que trabajamos nosotros, tenemos a veces formas de poder verificar esto, ¿no? Y de hecho yo lo hice y acá les traigo los resultados de una prueba que corrí hace varios años para un cliente específico, tampoco puedo decir cuál es, sorry. Pero no es la única vez que yo pruebo esto. Cada vez que tengo que trabajar con un supermercado de distintos países, de distintas formas, a distintos niveles, porque fíjense que acá está separado cerveza importada en nacional, cerveza por marca, me voy a buscar y trato de verdad de verificar si realmente se cumple esa relación. Y bueno, para los que hayan visto un poco el análisis de afinidad, saben que mientras este número sea más grande, digamos, no sé, pues si fuera un número 2 la probabilidad de comprar el segundo ítem se duplica, digamos, ¿no? Ya que has comprado pañal, la probabilidad... Entonces, acá no, acá si es por uno, la probabilidad sigue siendo la misma. Y si es 0 punto, es como negativo, pero bueno, es como la contraparte, ¿no? Al final lo que sirve es que del primer elemento sea mayor que el segundo elemento. Entonces, realmente en el campo yo también he visto que esto no es cierto. Ahora, esto de acá, esto específicamente sí es lo que yo encontré en la vida real, según mi experiencia. He trabajado en varias cadenas de supermercados haciendo pruebas o análisis de este tipo y a mí no me ha tocado. A pesar de que he buscado por sedes, he buscado, puede ser que se dé esta relación en las zonas que son más residenciales, en las zonas que, ¿no? Zonas dormitorio, donde la gente trabaja en otro distrito y luego vive en otro lado. Entonces, ni por geografía, ni por momento de la semana, ni por tienda, ni por segmento demográfico del cliente. Esto ha sido muy complicado encontrar. Ahora, lo que no quita que a alguno de ustedes si le haya salido algún lead interesante, ¿no? Ojo, eso tampoco no tengo forma de probarlo. Si hubiera probado en todos los supermercados del mundo, podría decir categóricamente que no se cumple. Pero bueno. Al margen de todo esto, en los lugares donde he probado, sí he encontrado otras cosas que podrían llamar la atención. Y ahí, por ejemplo, si yo les pongo a ustedes una botella de vino, ya sé que posiblemente ustedes puedan encontrar afinidad con, por ejemplo, vasitos descartables, con quesos, con carnes, quizás hasta galletas, ¿no? Pero ¿con qué podría tener una afinidad alta, medianamente alta o alta el vino? A ver, alguno de ustedes si se anima a poner en los comentarios algo que sea llamativo, que les parezca a ustedes, que a primera vista no parecería, pero que sí tiene una afinidad significativa.
A ver si me pueden poner en el chat. Yo voy leyendo ahí qué es lo que van poniendo, ¿no? Ustedes. ¿Qué se les ocurre? A ver, veamos. Cerveza. Bueno, la cerveza por ahí también podría estar relacionado, ¿no? O sea, si compras licores, vino y cerveza podrían ir juntos. Algo que sea más lejano. Carnes también, por ahí lo mencionamos. Carnes, hamburguesas. Sí, a ver, vamos a ir por uno. Voy a hacer un clic. Fíjense con enjuague bucal. Ahora, este slide, si yo lo hubiera mostrado, hubiera mostrado en one shot las afinidades, estoy totalmente seguro, y esto me ha pasado, he hecho también el A/B testing con gente en campo. Cuando yo muestro este slide one shot, la gente dice, ah, no, sí, 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 eso sí tiene sentido, ¿no? Pero cuando lo muestro así, cuando hago la pregunta, muy pocas personas aciertan que realmente va a ser alguna cosa que no tiene tanta relación. Eh, y esto también, o sea, podemos construir una historia muy bonita alrededor de esto también, ¿no? Quizás las personas que compran vino para tomarlo en la casa, posiblemente tienen una cita o para una noche romántica, entonces como es noche romántica, pues posiblemente aprovechan para llevarse un poco de enjuague bucal, para que sea una noche más bonita todavía, entonces puede ser. Y acá el IF es 2.2, o sea, más del doble de la probabilidad si es que compras vino tinto, esa probabilidad sube bastante de que te compres un enjuague bucal, ¿no? También había otro de papelería, de la categoría de papelería, ¿no? Por otro lado, jabón también. Entonces puede ser la misma lógica o la misma explicación que lo anterior. Y ven ustedes las otras categorías, ¿no? Hielo, por ejemplo, hongos, algo para cocinar, por ejemplo, también puede ser. Carne sin hueso, dulces. Entonces hay cosas que como que sí son bastante lógicas. Pisco, por ejemplo, ¿no? Eh, galletas, y hay varias otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, y tengo otro ejemplo, el papel higiénico. ¿Con qué podría tener afinidad el papel higiénico? Cuando se compra papel higiénico, ¿qué otra cosa podría acompañar que sea como interesante o llamativo, que uno no pensaría que compras junto con el papel higiénico? Aunque en realidad el papel higiénico, pensándolo bien, digamos, tiene una naturaleza que en general se puede comprar con varias cosas, ¿no? ¿Con qué será entonces? A ver, con sal, ¿sí? Y esto suena más a estoqueo, ¿no? De comprar todas las cosas de la semana, digamos. Y el IF es gigante, 4.6, o sea, se cuadruplica la probabilidad de comprar sal. Igual, seguramente la probabilidad de comprar sal es bastante baja, pero si ya compraste papel higiénico, esa probabilidad se cuadruplica. Atún también aparece ahí dentro de los productos listados. Y pan, ¿no? Pan, jamón también, con un lift también considerable. Entonces, alrededor de esto sí podemos hacer un deep dive, comenzar a construir historias. De hecho, yo tengo por ahí mi historia romántica también, similar al de Pañal y la cerveza, construida un poco alrededor de estos elementos que son reales y que las mismas empresas tienen oportunidad de verificar que son ciertas, porque también es otra que yo no me puedo inventar algo. Si ellos agarran, ejecutan un query, pueden comprobar que efectivamente esta relación se da y bueno, hay muchas distintas cosas que se puede hacer con estos resultados. Voy a regresar un ratito porque en esta visualización está resaltado el papel higiénico, que no sé si han escuchado ustedes este concepto del producto puente, ¿sí? Es un producto que, fíjense, está asociado también tiene cierta afinidad con alimentos, ¿no? Tiene cierta afinidad con las galletas, con los otros tipos de alimentos, pero también lo compran junto con artículos de limpieza. Entonces, digamos como que el papel higiénico, hasta por eso, y por eso quería esperar hasta mostrar esas relaciones, para explicar un poco que en este caso no hay mucho de raro que en el papel higiénico estén tanto alimentos como otras cosas que no necesariamente irían, ¿no? Y es porque quizás, por un lado, al ser un artículo que se pone en oferta o al bajo precio en general, la gente se aprovecha para ver. Ojo, esto es prepandemia, esto no tiene nada que ver con la pandemia, esto es de hace 4 años, creo, así que también por si lo pensaban
últimamente en los supermercados la gente estaba llevando por la pandemia bastante papel higiénico. No, esto es de hace 4 años, es bastante antiguo y desde entonces el papel higiénico tiene esa función de producto puente y de hecho cuando comenzó la escasez de papel higiénico a inicios de la pandemia, pues fue bastante lógico para una persona que hace este tipo de análisis, ¿no? Porque la mayoría de la gente se compraba porque es un producto que se puede almacenar, que se puede guardar, el tema de la seguridad, ¿no? Entonces el tema de que no, esto no se va a polillar y bueno, muchos otros motivos más por los cuales la gente comenzó a estoquearse de papel higiénico. Vamos a ir hablando de cómo se accionan, ¿ok? Ya hice un análisis de afinidad. Primero hablando del análisis de afinidad, ¿no? ¿Puedo accionar directamente un análisis de afinidad? Sí, si encuentro una relación muy alta entre productos que son bastante lógicos también, como Pringles y Heineken, pues lo puedo poner, empaquetar y vender juntos. Eso es, se cae de maduro. Pero esto segundo, yo no sé qué les parece a ustedes, si les parezca buena idea. Y esto generalmente me divide a mi público, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pues si has encontrado que la relación es significativa, hace sentido. Y a veces no es tan así, porque también a veces llama la atención que en una góndola esté los champús con las gaseosas. Ya por un tema de no mezclar alimentos, productos, aunque estén embotellados, igual, a veces encuentras esto mismo, pero por ejemplo, yo lo que he encontrado en el local de perdón, en la zona de los desodorantes, en la góndola de los desodorantes, un aviso que decía, si compras más de 20 soles en esta marca, puede ser desodorantes, champús, lo que sea, te puedes llevar 3 latas de atún de tal marca gratis, ¿no? También, esa es otra forma. Pero acá se fueron al extremo, los pusieron juntos y es otra forma de accionar insights. Ahora, yo creo que este pack Heineken Pringles a la gente no le va a hacer mucho ruido, ¿no? Esto de aquí es un poco más arriesgado. Igual, como les decía, vayamos a la experimentación. Si es algo que a uno le choca, pero que finalmente experimentando ves que te da rentabilidad, pues adelante, ¿no? Y si no te da rentabilidad, pues tienes lo de poner abajo el letrerito que se vayan a la zona de Inca Kolas que tienes un descuento ahí. Y otra forma de accionar es esta, ¿no? Que cuando ya compraste y te estás yendo, te dan un cupón para que la siguiente vez que regreses. Entonces, acá está lo que les estaba explicando hace un rato, ¿no? Que puede haber gente con distintos criterios. Un criterio que dice, no, yo soy ortodoxo y para mí tengo que poner packs que le hagan sentido a la gente. El disruptivo de packs, que pone packs que le llamen la atención, que sean arriesgados, y el tipo que no prefiere tanto los packs, sino la recurrencia, que la persona regrese, pues ahí tu cupón. Y esta es otra cosa, ¿no? Muchas veces cuando generábamos este tema de recomendaciones, nos damos cuenta que muchos supermercados ya lo hacen, pero es que a todos los clientes le entregan el mismo cupón de por 50 soles te llevas un hervidor de marca tal y no sé qué cosa, que es el que está en oferta, ¿no? Entonces, imprimir ese tipo de cupones, sabiendo que muy poca gente los va a redimir, realmente también, por un lado estás gastando papel y por otro lado estás perdiendo la oportunidad, porque si el cliente comienza a recibir más cupones y siempre ve lo mismo, el mismo producto o los mismos 5 productos, vas a dejar de ser relevante para él. La siguiente vez que reciba tu ticket lo va a tirar inmediatamente, ¿no? Y esto, una buena práctica de esto, lo contrario, digamos, el que sea esto efectivo, a mí me pasó en España primero, y ahí eso lo puedo decir porque como cliente de los supermercados Día. Había una tiendita ahí cerca de mi casa y yo comencé a ir y me saqué una tarjeta de fidelidad y a la cuarta vez que fui me comenzaron a generar recomendaciones muy, muy, muy acertadas. Por un lado, los productos que yo siempre compraba con descuento y ahí también hay otro debate, ¿no? Porque dices, pero si ya sabes que el cliente va a comprar esto, ¿para qué le das descuento? Estás sacrificando revenue. Y ahí es un trade-off entre sacrifico revenue, pero el cliente va a muerte, va a venir siempre a comprar ese producto porque yo se lo doy más bajo que cualquier otro. Y está la otra mentalidad de, no, si ya viene a comprar eso, recomiéndale otra cosa. Y ellos tenían esa estrategia.
los productos que yo compraba estaban en un cupón y nos daban con cierto descuento, y tenían otro cupón con productos que yo no compraba, pero que me los comenzaban a dar en oferta por la recurrencia. Entonces, eso para mí era una estrategia muy buena que ellos hacían. Y luego cuando fui a Argentina también como cliente, vi que ellos daban estos cupones de recomendación, pero por ahí no era tan fino como lo hacían en España. No sé si allá estaba la matriz y allá generaban las ofertas y luego era un copy-paste en Argentina, o si también generaban su propio modelo ahí. Eso se me escapa, no conozco muy bien organizacionalmente, nunca fui a visitar Día, pero en España era extraordinario lo que hacían, y estamos hablando de 2014, ¿no? O sea, allá hace bastante tiempo. Por otro lado, si tenemos otro tipo de productos, como les decía, también esto ya lo fui explicando un poco, ¿no? Lo de Netflix. No solamente en Netflix hay una forma de recomendar cosas, hay muchísimas formas de recomendar. Por un lado, si ya viste una película, te recomiendo estas otras y eso posiblemente esté armado en base a la afinidad. Netflix Original sería como los productos que están en oferta o los que yo quiero posicionar, ¿no? Que también, no estoy poniendo cualquiera, sino seguramente en base a que se parecen, tienen características similares a otras cosas que ya viste, te lo están poniendo ahí. Y también te mandan un montón de listas más. Míralo otra vez, continúa viendo esto, lo más popular en estos días, te mandan una lista del top 10 de lo más visto también. Entonces, esto, por ejemplo, ya, digamos, está bastante más avanzado, obviamente, por todo el conocimiento que tiene Netflix y por toda la información que levantan, no solamente de lo que ve la gente, sino de dónde le haces clic, por dónde te mueves. Lo único que les falta es qué estás mirando, qué lugar de la pantalla estás mirando, ¿no? O sea, es lo único que les falta incorporar para ya tener un conocimiento mucho más amplio de todo. Que es muy diferente a lo que tú puedes poner en tu web si eres una web de ventas, por ejemplo, ¿no? De hecho, en las web de ventas en general, lo que te ponen son una lista muy limitada de otras recomendaciones. Y aquí vaya a saber si se trata de recomendaciones por afinidad, recomendaciones por productos similares, recomendaciones porque otras personas también vieron este otro producto. Entonces, hay muchos criterios, muchas formas de desarrollar esos algoritmos, pero finalmente se accionan así. Te lo muestran en la web y acá también, o sea, tienes primero los caballos ganadores y luego te muestra una lista más, ¿no? Entonces, ahí lo que les decía es, eh, el algoritmo también te va a arrojar los resultados, pero tú tienes que decidir inicialmente qué necesitas, ¿no? ¿Necesitas 40 ofertas y ordenadas de mayor a menor o necesitas una nada más porque es lo único que vas a maniobrar? Y otra forma de accionar que de hecho esto también lo toman de forma muy distinta los locales o las tiendas comerciales, es el layout, ¿no? Entonces, si tú sabes que el papel higiénico es un producto puente, lo puedes poner a la mitad de todo. Y si sabes que hay una afinidad grande entre los vinos y los jabones, puedes tomar dos alternativas. O los pones relativamente cerca para que el cliente lo encuentre rápido. Esa es una forma de ver las cosas, digamos, como la menos arriesgada. Y la forma más arriesgada es ponerlas en los extremos, porque la afinidad siendo tan fuerte haces que el cliente recorra más distancia y tenga oportunidad de ver más productos, ¿no? Entonces se acuerde, uy, también quiero comprar esto o me atrajo esta otra oferta. Entonces hay muchos criterios de negocio que entran aquí a tallar y desde nuestro lado, desde nuestro conocimiento analítico, desde nuestro conocimiento de todo esto, es importante considerar todos esos criterios y en lo posible incorporarlos al resultado que nosotros vamos a producir, ¿no? También hay un accionamiento ahora por las aplicaciones. Esto se ha vuelto muy frecuente porque, bueno, muchos negocios hoy en día ya tienen aplicaciones de todo tipo, entonces ahí también se van incluyendo, se pueden ir incluyendo recomendaciones para comprar productos o para realizar algunas otras actividades, incluso recomendaciones de socios comerciales. Y esa es otra, ¿no? Por ejemplo, los bancos tienen la posibilidad de trabajar recomendaciones no solamente en base a sus productos, sino también en base
a todos los socios comerciales que tienen, ¿no? Para lanzar descuentos u ofertas en restaurantes, en gimnasios, en todo tipo de negocios afiliados. Y sobre eso también existe toda una estructura para poder generar ofertas relevantes, porque eso sobre todo en este tipo de oferta de los bancos, cuando le escribes a tu cliente y le mandas 70 ofertas distintas, el cliente a veces ni siquiera mira el correo porque se da cuenta que no le estás achuntando, ¿no? Entonces, si mandas los caballos ganadores, posiblemente tengas una mayor oportunidad. Igual, experimento, ¿no? Antes de pasar al resumen y a las conclusiones, quería ver si había alguna otra pregunta más. Luis, sí, teníamos unas preguntas antes de que participaran los chicos y Edgar nos consulta. Buenas noches, quisiera saber si se puede aplicar reglas de asociación, por ejemplo, en el área de prevención de fraude, detectar asociaciones de transacciones fraudulentas. Sí, como asociación puede ser, pero ahí yo creo que aplica más el tema de grafos. O sea, sí es cierto, es casi lo mismo. Lo que pasa es que es un tema de semántica, ¿no? Asociación es si pasa esto y pasa esto, perdón, si pasa esto, hay una probabilidad más alta de que pase esto. Se puede hacer con todos los tipos de eventos y ahí el tipo de asociación se puede construir con esto que les comentaba en un momento de lo que son las secuencias de eventos. Tú puedes construir los journeys para todos los clientes y construir un grafo de eventos, ¿no? Entonces, un depósito, una transferencia, puedes armar un grafo y ver dónde están las relaciones más fuertes y qué ocurre antes del fraude o qué cosas ocurren o están más relacionadas a un paso de distancia, a dos pasos de distancia del tema de fraude. Esa es una. Pero también yo conozco un caso desarrollado a través de búsqueda de texto específico en ciertos, por ejemplo, en ciertos documentos para cobrar seguro, ¿sí? Son tipos de fraude donde, por ejemplo, si alguien descubre lo que puede decir a la compañía de seguros para poder cobrar un seguro digamos, escribe el documento, el reclamo del seguro para cobrarlo y se da cuenta que le funciona, le puede pasar la voz a otra persona y esa otra persona puede usarlo términos similares o algo bastante parecido. Y de hecho, conozco un caso donde se hizo un análisis de ese tipo, ¿no? La coocurrencia de palabras en distintos documentos que daban evidencia de eso. Veías que la similaridad entre estos 50 reclamos para cobrar el seguro era muy alta y formaban todo un clique dentro del grafo de cobranza de seguros que eran puntos bastante aislados, ¿no? Entonces es otra forma, utilizar dos técnicas a la vez, técnicas de análisis de texto para ver la similaridad entre los términos, entre las palabras, la concurrencia y utilizar la afinidad, pero a través de grafos para darte cuenta que realmente existe esa estructura de redes, ¿no? Entonces, sí, el análisis de afinidad es como un casito en particular de todo lo que se puede armar con grafos. De hecho, por eso al principio estaba armado todo un gráfico sigma de todos los productos, ¿no? Entonces, se puede hacer, pero por ahí yo lo tiraría un poquito más para el lado de grafos porque es más generalizado que tomar solamente afinidad entre dos o entre tres cosas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Luis Ricardo nos consulta, ¿cómo incluir el concepto de serendipia en un sistema de recomendación? Sí, es que, bueno, la serendipia entiendo que se define como que no estabas buscando algo y de repente lo encontraste o apareció de la nada, ¿no? En este caso particular, a veces tenemos la posibilidad de encontrar, como les decía, ¿no? Algunas relaciones muy curiosas y de poder accionarlas, ¿no? Yo creo que por ese lado se da un poco y en general lo que se puede hacer es justamente construir estas historias, armar un esquema que te permita aprovechar este conocimiento que puede ser que no sea
no esté tan difundido dentro de la organización para mejorar un poco la llegada al cliente. Y luego armar también, no paquetes directamente, porque sería un raro armar un paquete vino o jabón, pero bueno, si de alguna manera te compra un vino, pues le puedes hacer una recomendación para una siguiente compra, un descuento y ese tipo de cosas. De hecho, hay bastante espacio aquí para ir encontrando cosas que uno no esperaba y que realmente te pueden desencadenar mejores ganancias, ¿no? No sé si habría alguna otra pregunta. Sí, Luis, nos indica Claudio, en el caso de análisis de afinidad, ¿la recomendación se enfoca solo en el cliente final, consumidor, o puede incluirse el comportamiento de intermediarios como minoristas? Buena pregunta y de hecho en algún momento he trabajado no solamente, digamos, para cliente final, sino que me acuerdo del caso de un laboratorio farmacéutico donde le ayudamos a hacer recomendaciones para distribución, para recomendación de productos que distribuía a farmacias en general. Hoy en día ya quedan pocas farmacias independientes, la mayoría son de cadena, pero de todas maneras esta división farmacéutica de un país en Latinoamérica todavía tenía una base gigante de clientes y, digamos, estaban acostumbrados a vender como lo más frecuente, lo que está en promoción. Y hay otra cosa muy interesante, muy oportuna en la pregunta también, se me estaba pasando a comentar eso, el tema de la estacionalidad. En el negocio farmacéutico hay un tema de estacionalidad, pero súper, 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 súper relevante. En verano, el tema de los repelentes de mosquitos, el tema de los bloqueadores, los bronceadores, las cremas. En el invierno, el tema de los antigripales, ¿no? Todo ese tipo de temas estacionales también es súper importante en todo lo que tiene que ver con recomendaciones. Extrapolemos lo del rubro de la farmacia a los demás, en todos los demás ámbitos también hay temas estacionales que necesitamos tener en cuenta al momento de generar estas recomendaciones. No todo es algoritmo, hay un montón de criterios de negocio que deberíamos incorporar de la mejor manera para armar estas recomendaciones, ¿no? Entonces, sí, nosotros hemos construido estas recomendaciones también y entiendo que también no lo llegamos a hacer, pero igual, lo mismo para un CPG, estos que hacen de todo, que hacen jabones, que hacen azúcar, que envasan azúcar, que envasan fideos y un montón de productos distintos, también existe la posibilidad porque ellos distribuyen a comercios mayoristas y también ahí se puede generar recomendación de productos que también es recurrente, pero ahora el volumen y el rango de recomendaciones es mucho más amplio que el que compran las personas. Y ahí tenemos otro componente que es el volumen, ¿no? No es como que a una persona le dices, te doy el champú y te regalo la Inca-Kola. En este caso tenemos temas de cantidades de cajones o cantidades de jabas o, ¿no? De determinado producto. Entonces hay un componente más que también es el volumen óptimo a recomendar, que es otro más de los criterios que juegan aquí, ¿no? Siguiente pregunta. Y bueno, hasta ahora la última pregunta que tenemos es de Jesús, que nos indica que es un insight, señales. Ah, sí, insight es, digamos, algo que hemos aprendido, algo que desconocíamos, es como una conclusión, un aprendizaje, algo que los datos nos indican. Eso es insight. Y de hecho, la idea justamente es algo como esto, ¿no? Esto es un insight, porque si compra vino tinto y además hielo, pues eso en general ya como que se sabe, ¿no? De hecho, hay incluso varias marcas de vino que vienen ya con unas copitas, te los regalan, ¿no? Entonces, hay cosas como que ya son conocidas. Cuando hablamos de insights es cuando encontramos algo, y en minería de datos le llamaban las pepitas de oro, ¿no? Entonces, algo como eso, algo que nosotros vamos a poder utilizar para accionar y que tiene una cierta potencia en términos de poder capturar un valor de mercado, ¿no? Bueno, vamos a ir dejando los mensajes clave, ¿no? Con respecto a esta historia de los pañales y la cerveza, yo creo que ha sido muy difícil de olvidar o de difundir el hecho de que sea mentira y ya se quedó en el inconsciente de la gente. Voy a seguir, a partir de esta charla, igual voy a seguir escuchando gente hablando de los pañales y la cerveza. Y bueno, esto más que nada es porque a la gente le gustan las buenas historias.
Y la idea es esa, ¿no? O sea, también es un tema de cuando ustedes obtengan resultados, poder estudiar bien el fenómeno para poder recortar bien toda esa pequeña historia que puede haber detrás y tirarla como un mensaje fuerza para poder posicionar algo en la mente de la gente que va a tomar las decisiones. O sea, yo creo que ahí es donde está el poder. O sea, si esta historia llegó hasta estos días, es porque alguien armó una muy buena historia que suena lógica, que tiene todas las características de un insight, algo que nadie sabía, se imaginaba, y que encima luego se encontró una explicación. Entonces, yo creo que ahí es una habilidad de storyteller esto de poder armar una historia que llame la atención y que luego pueda seguir dejando huella, ¿no? En la gente, ¿no? Por otro lado, si bien es cierto, el 2006, revisando el artículo, me encontré con que era mentira, igual mi espíritu de investigador decía, ¿no? Pero debería poder verificar esto, ¿no? O sea, me gustaría trabajar y gracias al cielo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa de consultoría y de trabajar con un montón de organizaciones de todo tipo, con lo cual muchas de los supuestos, de los criterios de negocio, de encontrar insights, de adaptar todos estos criterios para las soluciones que nosotros vamos incorporando, pues he tenido la oportunidad de hacerlo y sobre todo de ir comprobando en la cancha, ¿no? Todas estas cosas, porque realmente vamos a leer mucho todos los días, vamos a encontrar gurús en data science ahora todo el tiempo por todos lados, pero bueno, la cuestión es seguir aprendiendo siempre y tratar un poco de hacer esa validación, ¿no? Validar la información, los resultados, las conclusiones que nosotros tengamos, porque no hay dos situaciones iguales, ¿no? O sea, podemos obtener un resultado distinto y bueno, hay que ponerle atención a eso también, porque puede ser que estemos encontrando otra pepita de oro. Y el último mensaje, que creo que es el más importante de todos, que el nivel de acierto, como lo veíamos con la competencia de Netflix, no es no representa que un modelo tenga éxito, ¿no? En realidad, va a tener éxito un modelo en la medida que sea accionable, en la medida que se pueda obtener valor de ese modelo, de ese análisis. Y muchos se tergiversa el asunto del valor, ¿no? A veces pensamos que solamente es ganar más plata para las empresas u organizaciones. Y sí, puede ser ganar más plata, pero también puede ser un ahorro, también puede ser un valor para el cliente final no económico, pero sí mejorarle la vida, simplificarle las cosas. O también puede ser un valor social, ¿no? A nivel de sociedad, mejorar un poco la situación. Entonces, no solamente es una cuestión de plata, pero sí es súper importante que los modelos que hagamos, que todo lo que nosotros construyamos, tenga un valor apreciable, porque si lo que estamos haciendo no genera valor, pues no sirve, ¿no? Realmente. Entonces, eh, eso sería lo que tenía por conversar con ustedes. Les agradezco mucho por el tiempo, por las preguntas. Me gustó mucho que hayan estado consultando y espero también haber respondido satisfactoriamente a las consultas. Igual si no, tienen mi contacto, me ubican en LinkedIn. Por ahí el teléfono que puse al inicio, voy a regresar a la diapositiva. No tengo teléfono de Perú ahora, así que por LinkedIn o al correo, encantado de responderles y de seguir compartiendo con la comunidad. Muchísimas gracias. Gracias, Luis. Bueno, ahí nos hacen una última consulta. Renato nos pide enlaces para ver aplicaciones de Market Basket. Ah, sí. Yo a ustedes luego les paso un enlace. Ahora justo no lo tengo a la mano, tengo que abrir un archivo. Pero sí, tengo un enlace que a ustedes les va a llevar a una encuesta
Y después de llenar esa encuesta, es una encuesta anónima, ojo, no es algo que le pida datos personales, no estoy para esas cosas. Simplemente es una encuesta sobre herramientas que utilizan y todo esto, un poco para entender la dinámica, porque me he propuesto estudiar el uso de diferentes tipos de herramientas, plataformas, algoritmos, metodologías en Perú y en Latinoamérica, y estoy tratando de alimentar esta encuesta con información real, así que sería eso, ¿no? Me pueden ayudar llenando la encuesta y al final van a encontrar el enlace a la presentación, y dentro de la presentación algunos links con información más detallada sobre los algoritmos, algunos métodos, algunos artículos y cositas muy interesantes que hay ahorita disponibles en la web, ¿no? Genial. Bueno, Luis, te agradecemos por aceptar primero la invitación con el equipo de Data Science, también por la información que has brindado a todos los presentes y por absolver todas las dudas. En realidad, a todos los invitados les agradecemos que estén hasta ahora siendo parte de los webinars. Estamos seguros que la información les está siendo de mucha ayuda. Los invitamos a rellenar un link que vamos a dejar aquí en la cajita de preguntas para que puedan rellenar la encuesta de satisfacción de Data Science. También los invitamos a que si están interesados a conocer mucho más, sigan en Facebook, en la página web como Data Science para que puedan inscribirse a la siguiente información. Bueno, sería todo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos, cuídense.